Algunos lugares en la tierra parecen portar un significado especial, como si fueran portales hacia lo divino. En la Biblia, las montañas suelen asociarse con encuentros con Dios, momentos en los que el cielo y la tierra parecen tocarse. Uno de esos momentos más impresionantes ocurrió cuando Jesús llevó a 3 discípulos a una alta montaña y allí, ante ellos, su apariencia cambió por completo. Su rostro brilló como el sol, sus vestiduras se tornaron radiantes y a su lado aparecieron Moisés y Elías. La escena era extraordinaria. Moisés, el gran legislador de Israel, aquel que recibió los 10 mandamientos directamente de Dios en el monte Sinaí, estaba allí. Elías, el poderoso profeta que enfrentó a reyes y hizo descender fuego del cielo, también se encontraba presente. Los discípulos, aún tratando de comprender lo que veían, quedaron atónitos. Pedro, en su entusiasmo, sugirió construir 3 tiendas, una para cada uno, pero antes de que pudiera concluir su pensamiento, una nube los envolvió y una voz surgió del cielo declarando que Jesús era el Hijo amado de Dios y que todos debían escucharlo. Este evento, conocido como la Transfiguración, no fue solo una experiencia visual impresionante, portaba un significado profundo, tanto para los discípulos que lo presenciaron, como para todos aquellos que buscan comprender la misión de Jesús. Moisés representaba la ley, el conjunto de reglas y mandamientos que guiaban al pueblo de Israel. Elías simbolizaba a los profetas, aquellos que llamaban al pueblo al arrepentimiento y anunciaban la venida del Mesías. La presencia de ambos junto a Jesús demostraba que Él no solo daba continuidad a esa tradición, sino que era su cumplimiento. La voz que provenía del cielo reforzó este mensaje. En el bautismo de Jesús, Dios ya había declarado que Él era su Hijo amado. Ahora, ante los discípulos, esa afirmación se repetía, pero con un añadido importante. Escúchenlo. Esto mostraba que más que Moisés y Elías, más que la ley y los profetas, Jesús era la autoridad suprema. Él era la revelación final de la voluntad de Dios para la humanidad. La reacción de los discípulos fue de puro asombro. Cayeron rostro en tierra, aterrorizados por lo que estaban presenciando. Pero entonces Jesús los tocó y les dijo que se levantaran y no tuvieran miedo. Cuando volvieron a mirar, solo Él permanecía allí. Moisés y Elías habían desaparecido. La visión llegó a su fin, pero el impacto de aquel momento quedaría marcado para siempre en sus memorias. Al descender de la montaña, Jesús les dio una orden curiosa: no contar a nadie lo que habían visto hasta que Él resucitara. Esto indicaba que la plena comprensión de lo que habían presenciado solo sería posible después de la resurrección. En ese momento, aún no podían entender completamente lo que significaba ver a Jesús en gloria. Solo después de su victoria sobre la muerte, todo cobraría sentido. El lugar donde esto ocurrió no está identificado con precisión en los evangelios, pero algunas tradiciones señalan al monte Tabor, mientras que otras sugieren que pudo haber sido el monte Hermón. El lugar exacto, sin embargo, no es lo más importante. Lo que realmente importa es lo que esta experiencia reveló. La elección de Pedro, Santiago y Juan para ser testigos de este evento no fue aleatoria. Estos 3 discípulos eran los más cercanos a Jesús. Estaban presentes en momentos cruciales de su ministerio, como en la resurrección de la hija de Jairo y más tarde en la agonía en Getsemaní. Ver a Jesús transfigurado les dio un atisbo de la gloria futura, un fortalecimiento para los desafíos que enfrentarían después. Ese momento también sirvió como preparación para Jesús. Él estaba a punto de iniciar su camino final hacia Jerusalén, donde enfrentaría traición, sufrimiento y muerte. La transfiguración fue un recordatorio de la gloria que le esperaba tras el sacrificio.
Era como si Dios estuviera confirmando ante los discípulos que su plan estaba en marcha y que el sufrimiento de Jesús no sería en vano. El simbolismo detrás de este evento es profundo. Moisés murió sin entrar en la tierra prometida, pero ahora estaba allí, en la presencia de Jesús, como si finalmente hubiera alcanzado aquello que antes se le había negado. Elías, que según la tradición no experimentó la muerte, sino que fue llevado al cielo en un torbellino, representaba a aquellos que serían arrebatados en la gloria futura. La transfiguración también apunta a algo mayor. En la segunda venida de Cristo, su gloria será completamente revelada a todos. Lo que los discípulos vieron aquel día fue solo una anticipación de lo que está por venir. El mismo Jesús, en otra ocasión, dijo que algunos de sus seguidores no morirían antes de ver el reino de Dios viniendo con poder. La transfiguración puede verse como un cumplimiento parcial de esa promesa, una revelación temporal de la majestad de Cristo. Además, este evento resuena con otros momentos bíblicos en los que Dios se manifiesta de forma extraordinaria. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley, la gloria del Señor cubrió el monte y una densa nube lo envolvió. Elías, al huir al monte Horeb, también tuvo un encuentro con Dios, donde escuchó su voz en un suave susurro. Ahora, en la transfiguración, es Jesús quien se encuentra en el centro de la manifestación divina, mostrando que Él es la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para los discípulos, la experiencia fue abrumadora. Aún no comprendían completamente todo lo que estaban viendo, pero sabían que habían presenciado algo extraordinario. Más tarde, Pedro haría referencia a este evento en una de sus cartas, afirmando que no seguían fábulas ingeniosas, sino que fueron testigos oculares de la majestad de Cristo. Esto demuestra el impacto duradero que aquel momento tuvo en ellos. Este evento también trae lecciones valiosas para nuestros días. Así como los discípulos necesitaban ese atisbo de la gloria de Cristo para fortalecer su fe, muchas veces también necesitamos momentos en los que Dios se nos revela de manera especial. Esos momentos nos recuerdan que, por más difíciles que sean nuestras luchas, hay una promesa mayor esperándonos. La vida cristiana no se resume únicamente en las dificultades y desafíos. Hay momentos de gloria, de revelación, de encuentro con Dios que nos dan fuerzas para continuar. La transfiguración nos recuerda que la historia de Jesús no termina en la cruz, continúa hasta la resurrección y más allá, hacia la gloria eterna que Él comparte con quienes lo siguen. Al final de cuentas, esta experiencia fue una demostración de lo que estaba por venir. La cruz se acercaba, pero también la gloria. El sufrimiento sería real, pero la victoria sería aún mayor. Para los discípulos, esa revelación fue un ancla, un recordatorio de que Jesús no era solo un maestro terrenal, sino el mismo Hijo de Dios, cuya gloria se extendería por toda la eternidad. Al reflexionar sobre este evento, nos damos cuenta de que la transfiguración de Jesús fue un hito no solo para los discípulos, sino para toda la historia de la fe cristiana. Este acontecimiento reveló la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, demostrando que todo lo prometido y profetizado a lo largo de los siglos se cumplía en Cristo. Moisés representaba la ley, Elías simbolizaba a los profetas y Jesús estaba allí, en el centro, como la realización de todo lo que había sido anunciado anteriormente. Este evento también sirvió como una confirmación divina del propósito de Jesús. Aunque estaba a punto de enfrentar la cruz, ese atisbo de su gloria anticipaba la victoria que vendría después. Los discípulos necesitaban entender que el camino de la redención pasaba por el sufrimiento, pero terminaba en la gloria.
La presencia de Moisés y Elías, quienes habían enfrentado grandes desafíos en sus vidas, también reforzaba este mensaje. Dios guía a sus elegidos a través de las dificultades, pero su gloria siempre prevalece. Otro aspecto importante de la transfiguración es la manera en que revela la identidad de Jesús de forma aún más profunda. Él no era solo un maestro sabio o un líder carismático, sino el mismo Hijo de Dios, revestido de poder y gloria. Para los discípulos que lo acompañaban a diario, ese momento fue una prueba incontestable de que estaban ante el Mesías prometido. Este evento también nos recuerda que hay momentos en la vida en que Dios nos permite vislumbrar su gloria, especialmente cuando estamos a punto de enfrentar desafíos. Así como los discípulos fueron fortalecidos por esa experiencia, nosotros también podemos encontrar consuelo al recordar las promesas divinas. El camino de la fe no siempre es fácil, pero hay una certeza: la gloria de Dios se revelará a su tiempo. La transfiguración posee además un simbolismo muy fuerte en relación con el concepto de transformación espiritual. Jesús tuvo su apariencia transfigurada, pero ese cambio no era solo externo, era una manifestación de su verdadera naturaleza. De igual manera, la vida cristiana es un proceso de transformación continua. La Biblia nos enseña que aquellos que siguen a Cristo son transformados a su imagen, pasando por un proceso de renovación y crecimiento espiritual. Este evento también nos recuerda que la presencia de Dios nos envuelve incluso cuando no la percibimos. Los discípulos estaban acostumbrados a ver a Jesús de una manera, pero en ese momento pudieron vislumbrar algo mucho más allá de lo habitual. Esto nos enseña que, a menudo, limitamos nuestra visión de Dios, viéndolo solo dentro de lo que podemos comprender. Pero Él es mucho mayor que nuestras expectativas y nos sorprende al revelar su gloria de formas inesperadas. Al mirar la narrativa de la transfiguración, nos percatamos de que también apunta hacia el futuro. La gloria que los discípulos presenciaron aquel día era una anticipación de lo que sucederá en la segunda venida de Cristo. En el libro del Apocalipsis encontramos descripciones de Jesús en su forma glorificada, y muchas de ellas recuerdan lo que los discípulos vieron en el monte de la transfiguración. Esto nos muestra que aquel momento no fue un evento aislado, sino un anticipo de lo que aún está por venir. Otro detalle fascinante de este evento es la reacción de Pedro al presenciarlo. Quiso construir tiendas para Jesús, Moisés y Elías, como si quisiera eternizar aquel momento. Sin embargo, su propuesta fue interrumpida por la voz que provenía del cielo. Esto nos enseña que, a menudo, queremos prolongar los momentos espirituales significativos, pero Dios nos llama a seguir adelante. Los discípulos debían descender de la montaña y continuar su camino con Jesús, pues aún había mucho por hacer. La transfiguración también nos enseña sobre la importancia de la obediencia. Jesús instruyó a los discípulos que no contaran a nadie lo que habían visto hasta después de la resurrección. Esa orden tenía un propósito. Si los discípulos hablaran de lo que presenciaron antes del tiempo adecuado, podrían generar interpretaciones erróneas sobre el papel de Jesús. Esto nos muestra que hay momentos en que Dios nos revela algo, pero debemos tener sabiduría para saber cuándo compartir y cuándo esperar. El hecho de que la transfiguración ocurriera en una montaña también es significativo. En la Biblia, las montañas se asocian frecuentemente con encuentros con Dios. Moisés encontró a Dios en el monte Sinaí. Elías tuvo un encuentro con él en el monte Horeb. Ahora los discípulos veían la gloria de Jesús en una montaña. Esto refuerza la idea de que esos lugares simbolizan momentos de revelación y transformación espiritual. El impacto de este evento en los discípulos fue inmenso. Años después, Pedro escribió sobre la experiencia, recordando cómo él
y los demás fueron testigos de la majestad de Cristo. Esto demuestra que aquel momento quedó grabado en su memoria como uno de los acontecimientos más extraordinarios que jamás presenciaron. Juan también escribió sobre la gloria de Cristo, y Santiago, quien estuvo presente, se convirtió en uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva. Esta experiencia también nos enseña sobre la importancia de escuchar la voz de Dios. Cuando la voz que provenía del cielo dijo, «Escúchenlo», dejaba claro que Jesús era la autoridad suprema. Muchas veces buscamos respuestas en diversos lugares, pero la orientación que realmente necesitamos se encuentra en las enseñanzas de Cristo. Escucharlo significa confiar en su palabra y vivir de acuerdo con sus preceptos. Además, la transfiguración nos recuerda que la gloria de Dios no es algo distante e inalcanzable. Aunque los discípulos se maravillaron ante lo que vieron, aquel momento fue solo una pequeña demostración de lo que Dios tiene reservado para aquellos que lo siguen. La Biblia nos enseña que un día todos los que creen serán transformados y compartirán de la gloria de Cristo. Este evento también nos invita a reflexionar sobre el propósito de la vida cristiana. Así como Jesús fue glorificado, nosotros también estamos llamados a vivir de manera que refleje su luz. Esto significa buscar una vida de santidad, amor y servicio al prójimo. La transfiguración nos muestra que seguir a Cristo no se trata solo de obedecer, sino de una transformación interior que nos acerca cada vez más a Dios. Otro valioso aprendizaje que podemos extraer de este evento es la importancia de estar preparados para los momentos de prueba. Poco después de la transfiguración, Jesús comenzó a hablar más abiertamente sobre su muerte y resurrección. Los discípulos que estaban con él en la montaña tuvieron un atisbo de la gloria, pero pronto enfrentarían momentos de gran dificultad. Esto nos recuerda que el camino de la fe incluye tanto momentos de revelación como tiempos de prueba. El evento de la transfiguración es un poderoso recordatorio de que la historia de Jesús no termina en la cruz. Él atravesó el sufrimiento, pero su gloria fue revelada. Esto nos enseña que, por más difíciles que sean los desafíos que enfrentamos, hay algo más grande esperándonos. Así como Jesús fue transfigurado ante los discípulos, un día todos aquellos que en Él creen serán transformados y experimentarán su gloria de manera plena. Este evento también nos invita a renovar nuestra fe. Muchas veces nos dejamos abatir por las dificultades de la vida, pero la transfiguración nos recuerda que hay algo mayor más allá de lo que podemos ver. Así como los discípulos se sorprendieron al ver a Jesús en gloria, nosotros también podemos experimentar momentos en que Dios nos muestra su presencia de forma inesperada. Este relato no es solo una historia antigua, sino un recordatorio vivo del poder de Dios y de la promesa de que Él está con nosotros en todo momento. Así como los discípulos descendieron de la montaña fortalecidos, estamos llamados a seguir adelante con la certeza de que, independientemente de las dificultades, la gloria de Dios siempre será mayor. Este extraordinario evento continúa resonando a lo largo de los siglos, recordándonos que la gloria de Dios es real y accesible para aquellos que lo siguen. La transfiguración nos enseña sobre transformación, fe y la certeza de que, aun frente a las adversidades, hay una promesa mayor esperándonos. Comparta en los comentarios sus reflexiones sobre este pasaje. Deje su like e inscríbase para más contenidos inspiradores. Su participación fortalece esta comunidad. Que la luz de Cristo brille en su vida, guiando sus pasos con sabiduría y esperanza. Hasta el próximo video.